Perfecto. Vamos a tener entonces en esta hora y en este momento una palabra de oración, y para que miremos, hay un pasaje con el cual quiero iniciar. Está en Primera de Tesalonicenses, el primer libro de Tesalonicenses, el capítulo 5, que dice: orad sin cesar, el verso 17. Y vamos a meditar. Un saludo especial para todos los hermanos que están conectados ahí y están pendientes. Saludo especial para ti, hermana María, en el nombre de Jesús. Así que en esta hora, para todos los hermanos que están ahí en plataforma y que desean mantenerse, en el nombre de mi Señor Jesús, invocamos tu nombre, amado Dios, en esta hora, en esta mañana, dándote gracias. Gracias porque podemos entrar por tus puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanza, y en el nombre de Jesús podemos orar continuamente. En el nombre de Jesús hay autoridad e inmenso poder, todo el poder concentrado en tu nombre y en tu presencia, en tu palabra, en tu poderoso espíritu. Da y derrama, oh Dios, tu gracia. Compártenos, oh Dios, la gracia tuya derramada en nuestros labios, a fin de que en el nombre de Jesús podamos dar gracia a todos los que oímos tu palabra en Cristo Jesús. Bueno, como dije ahora, reitero el saludo para todos y cada uno de los hermanos que a esta hora, ¿qué horas son allá, María? Las 12:46, mi pastor. Bueno, acá son las 6:46. Entonces, esta palabra que dice orad sin cesar, como normalmente siempre este trabajo que se viene haciendo es un trabajo de intercesión, y se está orando por diversas necesidades. Es un tiempo especial. Alguien decía que en la Biblia no se hallaba la palabra intercesión, que ese ministerio de intercesión, y lo decía hasta un pastor. Yo dije, pero ¿a dónde la persona ha perdido de vista lo que dice la Escritura? Si la Biblia habla de el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando dice el apóstol Pablo, orad sin cesar, es decir, continuamente, uno puede mantenerse en esa dinámica de la oración cuando uno vive en el Espíritu y el Espíritu es activo dentro de la vida de nosotros. Entonces, no sé, algunas veces personas que le van poniendo a esto cualquier tinte y dice, es que no está claro el ministerio de intercesión desde el comienzo, desde el momento
en que nace el ser humano, aparece una palabra: no es bueno que el hombre esté solo. Y el hecho de que nosotros veamos esa palabra, encontrar al hombre ahí, siempre Dios ahí presente cerca del hombre, basta solamente, y no porque lo hubieran dejado solo, basta solamente que Eva estuviera no sola, porque no podemos decir Dios jamás. A través de la escritura dice la Biblia: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Disculpe, mi pastor. Hermana Flor, hágame el favor y apaga el micrófono, disculpe. Ahí está el perrito de Flor Carmenza ladrando. Hay que entonces decirlo de esa manera. Nosotros, desde el momento en que salimos a la vida, se necesitaba que alguien, y ese tiene que ser Dios, advierte cosas que nosotros no podemos desconocerlas. Dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Eso es desde el comienzo, donde Dios deja ver que somos necesitados, que alguien tiene que estar ahí pendiente de nuestras necesidades, y sobre todo por la razón que la Biblia enseña, por lo que Dios ve que el ser humano tiene vacíos de soledad, en este caso, que es de las primeras. Dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y a partir de ese peregrinar, hasta el momento en que la primer pareja pecan o defeccionan o desobedecen, bueno, ya la cuestión no sería ponerle nombre a esto, y no que desobedecen y salen. Si hay algo que hay que decir, es que a partir de que son expulsados del huerto de Edén, es el momento donde se ve la mayor necesidad de que el hombre tenga comunión con Dios. Uno, porque Dios dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Y dos, porque el mismo apóstol Pablo, en la carta a la antigua iglesia de Roma, dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Primero, que el amor de Dios es eterno. Con amor eterno nos ha amado Dios. Y por esto prolonga, alarga, engrandece, ensancha su misericordia, que la necesitamos continuamente. Por eso se tiene que decir: para siempre es su misericordia. Nosotros somos no solamente carentes de amor, porque no carecemos de amor, lo tenemos siempre, sino necesitados de amor. Hay cosas que hay que tener muy en cuenta, y son las siguientes, entre otras las siguientes: que nosotros hay cosas que no las merecemos, pero las necesitamos, y a ese ejercicio de nuestras necesidades, hay quienes creen que hay necesidades que no son tan marcadamente cosas que, y valga la redundancia, son necesarias. En algún momento hay cosas que las necesitamos de momento,
pero que no son continuas. Pero el amor de Dios no puede, tiene que mantenerse ahí, ahí constantemente. Dios no puede quitarse de las vidas de todo ser humano. Los actual 7.000 millones y aproximado o más o menos de habitantes del planeta, y los que se quedaron ya, que vamos casi sumando, pisando este planeta, algo más de 100.000 millones que han pisado este planeta más. Entonces definitivamente hay que admitir que esto nos da a nosotros para declarar que nosotros somos necesitados de Dios. Les voy a poner un ejemplo y se lo voy a compartir. Desde el vientre de mi madre fuiste tú, dijo el rey David, quien me sacó. Si él no me asiste en el parto, yo nazco sin vida, porque él es la vida. Él es el dador de la vida, el sustentador de la vida y el que lleva la vida en progreso, porque nosotros somos de vida progresiva. La vida de Dios es absoluta, entonces necesitamos, si tenemos que admitir, hay necesitados todo el tiempo. Nosotros somos necesitados todo el tiempo. Si a nosotros no nos suministraran el oxígeno que respiramos constantemente, que irrigara nuestro cuerpo físico, si los afectos del alma y todo lo que tiene que ver con lo que nosotros precisamos para continuar vivos, el alma nuestra se iría secando, el espíritu nuestro decaería, dijo Dios. No, Dios no puede guardar el enojo, no contenderá mi espíritu con el hombre. Necesitamos constante y continuamente comunión con Dios. Por eso la Biblia habla de orar constante, continuamente, indesmayablemente. Orar sin cesar, porque necesitamos la comunión. Hay gente que piensa, y oígame bien lo que le digo, la gente que cree que no ora, la gente que cree que aquellos, vea, nosotros somos intrínsecamente, imprescindiblemente de necesidad de comunión con Dios. En esa comunión es que a nosotros nos permite Dios nutrir nuestro espíritu. Nosotros tenemos una cantidad de conexiones a Dios que aún las ignoramos, que las desconocemos, que hay cosas que nosotros pensamos que surgen, pasan, acontecen de una u otra manera y que simplemente van llegando ahí. No, Dios tiene que estar ahí. He aquí la palabra no está en mi boca y tú, Jehová, la conoces toda. Aparte de eso, observe lo que dice el Salmo 109, que dice su oración hablando de Judas, dice en ese pasaje dolorosamente mencionado, su oración sea para pecado. Y cuando una oración, cuando yo oro y orando estoy pecando, cuando me enlazo con las palabras de la boca mía, cuando tengo boca propia y lo que hablo ofende a Dios, peco contra Dios orando, entonces hay veces que la oración, callando, nosotros difícilmente callamos. Aún en las noches Dios me aconseja
se acerca Dios a mi conciencia. Hay una cantidad de conexiones y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Para que nosotros no dejemos de orar unos por otros. Eso es intercesión. Entiendo que hay algún pastor, y lo dije porque no ven la necesidad o no oran. Primero hay que entender, también le refirió Jesús la necesidad de orar siempre sin desmayar. Eso es mantenerse sin cesar. Eso es, la palabra cesar no significa que usted tenga que mantenerse de rodillas. Ojalá pudiéramos, pero hay actividades que requieren de estar moviéndonos, caminando, acostados, descansando, sentados, pero lo importante aquí es que en el nombre de Jesús mantenemos y estamos recordando. Y hay gente a la cual no conocemos y no podemos recordar porque no conocemos. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte, a Pedro, pero hay orado unos por otros. Y esos otros son aquellos a los cuales ni siquiera nos hemos acercado y hemos conocido de sus propios labios, de su propia boca, una palabra, tengo una necesidad, pero en el momento en que hablamos en otras lenguas, en el momento en que estamos declarando, es ahí donde nosotros podemos evidenciar, podemos ver que hay gente por la cual oramos. No ruego por ti, por ellos, por esto, sino por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí está la intercesión. Ruego por aquellos que habrán de creer, ni siquiera habían creído, ni siquiera habían tal vez nacido y ya estaba, ahí estaba intercediendo Dios. Nosotros somos necesitados de que alguien tome la batuta y gracias a Dios por los que están trabajando en el nombre de Jesús y los animo, los exhorto y en el nombre de Jesús les digo que esto tiene galardón. Si usted ve en el momento la historia de la intercesión, hay un pueblo que es que no sabe que están sentenciados a muerte por el malvado Amán, y sin embargo hay alguien que sabe que hay una pende sobre la cabeza de cada uno de los judíos, mientras están comiendo contentos, sentenciados a muerte. Ellos ignoran que la muerte está respirándoles en la nuca. Y como dijo el salmista, vive Jehová y vive tu alma, le dijo a Jonatán, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Lo que pasa es que nosotros desconocemos algunas cosas o no las recordamos, no las traemos a claridad, pero el pueblo de Israel estaba en sus quehaceres, en sus labores, en todo lo que es el reino de Asuero, Artajerjes, como se le conoce en algunas partes, o Asuero. Él firmó la sentencia de muerte sobre los judíos y ni siquiera supo qué era lo que firmaba, porque hay veces los reyes o los gobernantes vuelven unos firmones que lo que le pasa ni eche la rúbrica ahí y no más. Pero resulta de que los habían sentenciado a muerte y como dijo Esther, si fuera para esclavitud, lo aceptaría, pero no era para esclavitud, era para muerte que los habían sentenciado. Y como le dijo Esther al rey, sí, es decir, la muerte de los judíos sería un acabose, porque es que no pueden morir, tiene que quedar remanente. Y así de igual manera nosotros vemos a través de todo nuestro peregrinar que Dios nos guía
aún más allá de la muerte. Pero aquí estando nosotros, es decir, vivos, vivimos para interceder según lo que dice Hebreos, vive según, porque es sumo pontífice, porque Jesús es sumo sacerdote de los bienes a venir. Si fuera esto un asunto de no necesitar, ¿por qué vive para interceder eterna o perpetuamente o constantemente o continuamente por nosotros? Entonces, aquí hay cosas que hay que tenerlas bien definidas para que no se nos olvide que la gente, que todos necesitan. Usted no ore solamente por aquel que ya conoció la palabra, sino que hay que orar por ese que conoce para que siga creciendo en el conocimiento. Hay que orar por aquel que la gracia de Dios vino, y eso dice la Biblia, que por gracia somos salvos, y la persona por esa gracia llegó a la salvación, a la comunión con Dios, pero hay que continuar orando por esa persona para que siga creciendo en la gracia, crecer en la gracia. Nosotros no podemos estancarnos. Si una persona llegó a la fe, es decir, la fe que viene por el oír, yo he rogado por ti, he intercedido por ti, Pedro, para que tu fe no falte, porque falta, hay momentos en que falta el temor, falta la fe, falta la comunión, falta el amor. Entonces, y ahí vienen las faltas. Vosotros, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, oramos. Aquí sí hay que orar, mantenernos en eso de orar. Digo eso porque la oración tiene diversas formas, y esto es lo que hace que nosotros clamemos. Hay gente, Pedro, que sabía de que Satanás había. Hay un nivel de vida que son las fuerzas. Por eso es que el apóstol advierte y dice: no tenemos lucha, a los Efesios, contra sangre y carne, mas contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores de las tinieblas, apostados en las regiones celestes. ¿Qué sabía Job de lo que estaban pidiendo la cabeza de él, pidiendo la cabeza de su familia, de sus hijos? Es decir, pidiendo todo lo que él, por la misericordia, la bondad y la gracia de Dios le había otorgado, y lo estaban acusando de que él se mantenía fiel a Dios porque Dios le daba, o sea que era un interés, una conveniencia. Y si no nos da Dios, ¿quién nos puede dar? Si es el único dueño, amo y rey absoluto de todo, absoluto en todo. Aquí no hay nada ni nadie que pueda decir que tiene alguna cosa. Lo que tenemos es recibido de la mano de Dios. Así que de un momento a otro, cuando ya Dios quita el cerco, Satanás viene y de una vez, como le dijeran que le respetara la vida, a él le mató los hijos. Es un homicida sin ninguna compasión. ¿Por qué la Biblia dice: velad y orad, pues que vuestro adversario, el diablo, anda cual león rugiente buscando a quien devorar? Así que no me digan a mí que no necesito de la oración. Pablo pidió que oraran por él a fin de que al abrir su boca le fuera dada la palabra de denuedo. Y esa palabra de denuedo es el valor de Dios para predicar.
porque se requiere del valor de Dios. Hoy en día hay una cantidad de personas haciéndole pantomimas haciéndole pantomimas a la palabra y contentando, alegrándole el oído a la gente, pero realmente no es la palabra de denuedo. Dos cosas sucedieron en la antigüedad. Primero, esa palabra hablaron en otras lenguas y siguiendo hablando en otras lenguas porque no se puede quitar, porque hay todavía gente que dice que no, que ya eso quedó en el pasado. Nosotros seguiremos hablando en otras lenguas, en nuevas lenguas, como el Espíritu nos dé que hablemos, por una razón, porque hasta ahora no han cesado las lenguas, porque hasta el día de hoy hay una cantidad de niveles de comunión, y esos niveles de comunión, ahí es donde el Espíritu intercede por cada uno de nosotros con gemidos indecibles o no declarables a palabra entendimiento, que es lo que yo hoy les hablo aquí en el español un poquito machacado, pero que nos entendemos. En el nombre de Jesús hay una cantidad de aconteceres que están al margen de nuestro entendimiento. Es por esa razón que dice el apóstol: oraré con mi espíritu, pero oraré con mi entendimiento. Porque hay momentos en que yo empiezo a ministrar en otras lenguas y lo que estoy ministrando no lo entiendo, porque estoy ministrando a una persona que no conozco y porque estoy ministrando algo que la persona está viviendo. Si no lo conozco, ¿cómo sé que vive? El único que conoce todos los lugares de su señorío es Dios, y su señorío es hasta lo recóndito del universo. No hablo del mundo, hablo del universo. Nosotros tenemos externo a este mundo, a este planeta, tenemos una cantidad de, observe lo que le dije ahora, ¿por qué orar sin cesar, sin detenernos continuamente en el mismísimo nombre, solo en el nombre de Jesús? Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Y cuál es la petición, Reina Esther? ¿Cuál tu demanda? ¿Qué es lo que me has traído? Hay quienes dicen que debemos provocar a Dios a contentamiento. Y es que acaso Dios mantiene aburrido, mantiene triste, mantiene bajo de nota. Dios es un ser en cuya presencia se da el gozo pleno, hay plenitud de gozo y hay delicias a su diestra para siempre. Así que nosotros no tenemos que agasajar a Dios, ofrecerle el banquete, pero sí la comunión de Dios es con los que le tememos, y en la oración nuestra es su regocijo. No que Dios mantenga triste, pero le agrada. Dios es feliz manteniendo la comunión, y sobre todo porque hay cosas que las comunica. Dios es un ser expansivo en su creación, es un ser que le alegra tener misericordia de nosotros, darnos las cosas que nos da. Dios ama al dador alegre porque Él es un dador alegre. El día que nos dé algo y esté molesto, no nos lo da, más bien. Antes nosotros vemos a lo largo de la escritura, por eso estamos ahí continua y constantemente, la necesidad de orar siempre y no desmayar, no orar solo por las necesidades, sino descubrir en la oración una necesidad
constante, continua, sin cesar, siempre, siempre, porque usted cree que usted está dormido y no está orando, pero está orando. Yo dormía, mas mi corazón velaba. O sea que por eso dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Hay cosas que usted quedó fundido y usted lo ven y no está ni siquiera balbuceando. Hay algunos que hasta hablan dormidos y hablan torpezas dormidos, pero hay quienes entienden que nosotros no paramos, que aparece Dios y en una o en otra forma, en una o en dos formas habla Dios entre ellos, en sueños. Cuando hay cosas que yo sueño y ni cuenta me doy, se me olvidan los sueños, como a Nabucodonosor, no entiende los sueños como el faraón, pero a su amado dará Dios el sueño. Dios siempre ha sido, los nexos de comunión no han sido interrumpidos. Cuando Dios expulsa a Adán, cuando lo saca del paraíso, lo saca por una razón. Ahora pues el hombre es como uno de nosotros y no sea que extienda su mano y coma del árbol de la vida y sea un pecador con vida, pero sin posibilidad de redención. Lo sacó fue para redimirlo. Que hay quienes creemos de que Dios sacó, quitó un momentico, vamos a establecer, a reestructurar, a hacer una reingeniería de la comunión con Dios, esa comunión íntima de Jehová con quienes le temen, y a ellos, a nosotros, a cada uno de nosotros nos da en conocimiento su pacto. Dios, como cantan con frecuencia, Dios de pactos, Dios pacta. Dios no es un ser que se acerque a los humanos sencillamente para decirles coman, tenga, usted sabe que hay personas así que le dan comida a los hijos, pero no tienen comunión con ellos, que le envían desde un país a otro, pero no hay, sino simplemente proveen para las necesidades básicas, pero la parte afectiva, la parte sentimental, la parte sexual, la parte, es decir, psíquica, no es cuidada. Nosotros somos seres integrales. Todo lo que dice la escritura de esto que menciona, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles